El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, quienes queréis aceptar la invitación del Señor a seguirle y ponéis en juego todas vuestras potencialidades, vuestros afectos y vuestro intelecto para conocer de cerca al Señor. Y para alimentar nuestro intelecto, también nuestra espiritualidad y nuestra vida cristiana, tenemos este espacio de la emisora de la Virgen, el Compendio del Catecismo, cuya finalidad es profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Continuamos con el primer artículo de nuestro credo. Creo en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después de haber hablado en concreto de lo que Jesucristo revela acerca del misterio del Padre y de quién es el Espíritu Santo que Jesús nos ha revelado, hoy nos centraremos en la fe trinitaria, aunque ya hemos hablado de ella, porque al hablar de Dios como Padre y como Espíritu Santo, y al afirmar que Jesucristo es Dios, estamos implícitamente hablando de la Trinidad. Hoy lo haremos de manera explícita. Pero antes de comenzar, vamos a invocar juntos a ese Dios que es amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Invocando pues al amor, comenzamos nuestro programa de hoy. Pues tú eres Ven, Espíritu Santo, ayúdame a poner en tu presencia todo lo que me preocupa, todo lo que me inquieta, todo lo que perturba mi paz. Tú sabes cuáles son mis preocupaciones más profundas, pero hoy quiero contártelas, porque es mejor compartirlas contigo que pretender enfrentarlas con mis pocas fuerzas humanas. Escúchame, Señor, porque clamo a ti con toda mi alma. A ti levanto mis brazos y te ruego que me auxilies. Quiero decirte todo lo que a veces me preocupa: mi salud, mi trabajo, mis seres queridos, mis necesidades y todo lo que me perturba y me inquieta. Toma todo eso y ocúpate también tú conmigo. Ven, Espíritu Santo, porque así no me sentiré solo con el peso de la vida y podré caminar y avanzar con ganas. Ven para que pueda experimentar tu dulzura, tu gozo, tu fuerza. Dame la gracia de ver que, aunque todo pasa, lo que nunca se acaba es tu amor, y con ese amor puedo enfrentarlo todo. Pues tú eres
invocado el don de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, vamos con nuestra pregunta de hoy, que es la número 48. ¿Cómo expresa la Iglesia la fe trinitaria? La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Dice el Catecismo, en el punto 249, la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de fe bautismal formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esto lo encontramos en tres pasajes de San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 4 al 6, y de manera análoga en la primera carta a Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe, como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Sería un error grave pensar que la Iglesia no tiene fe en la Trinidad hasta que se termina de formar el dogma trinitario en un proceso envuelto en polémicas con diversas herejías que culmina con las definiciones de los diferentes concilios. El hecho de que no haya desde el principio, incluso en el Nuevo Testamento, una formulación con una terminología precisa, no significa que el Nuevo Testamento y la Iglesia primitiva no tenga claramente una fe trinitaria y que de hecho se viva con toda naturalidad la relación con el Dios Trino. Es lo que podemos comprobar en algunas de las formulaciones que aparecen en el Nuevo Testamento, aunque no empleen la terminología precisa de los concilios, sí dejan clara la conciencia de la presencia de las tres personas divinas en la vida de la Iglesia. Además del texto de 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, esa fórmula que os suena porque la utilizamos en misa, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros, existen además otras fórmulas, como por ejemplo 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice: hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. O también el pasaje de la carta a los Efesios en el capítulo 4, cuando dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Y además, en este repaso de los textos del Nuevo Testamento con fórmulas trinitarias, no podemos pasar por alto el final del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, cuando Jesús dice: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Existen varios pasajes evangélicos donde de manera clara están presentes y distinguidas las tres personas divinas. Por ejemplo, en el anuncio del ángel a la Virgen, en el relato de San Lucas, capítulo 1, versículo 35, dice:
El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. O la gran teofanía en el Jordán del Evangelio de Mateo capítulo 3, cuando Jesús estaba siendo bautizado. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. También, además de los sinópticos, San Juan habla de ello, habla de la Trinidad, cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 16, y también un poco más adelante, en el capítulo 14, versículo 26, y en el capítulo 15, versículo 26. Yo pediré al Padre que os dé otro Paráclito que esté siempre con vosotros. Y junto a estos pasajes de los Evangelios tenemos el testimonio de los escritos apostólicos. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 21, es Dios quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros, y además nos ungió, nos selló y ha puesto su Espíritu como prenda en nuestros corazones. En la misma segunda carta a Corintios capítulo 13, versículo 13, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Pero no solo San Pablo, sino también San Pedro, en su primera carta, dice cuando la empieza: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, los peregrinos de la diáspora en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, conforme al previo conocimiento de Dios Padre, mediante la santificación con el Espíritu, por la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo, a vosotros gracia y paz abundante. En el precioso himno de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, no se ve una definición del dogma trinitario, como luego tendremos en los concilios, pero sí que aparece con claridad la presencia de las tres personas en el plan divino de la salvación. Dice este himno, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo a partir del 3, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para la alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, creyendo en Él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Incluso la predicación de los apóstoles tiene una estructura trinitaria. Así dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo a partir del 32, a este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado.
Ya sabemos que existe una relación entre la profesión de fe, cuando hablábamos de los credos, y el rito bautismal, y que ambas, los credos y la fórmula bautismal, tienen una estructura trinitaria, que es expresión evidente de la fe en el Dios Trino en el momento clave de la incorporación a la Iglesia. Tanto la expresión de la fe necesaria para recibir el bautismo como la misma fórmula bautismal son trinitarias. La confesión de fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es el resumen de todo el misterio cristiano y de ella depende el conjunto de toda nuestra doctrina sobre la salvación. Por algo tiene su origen no en especulaciones de teólogos, sino en el acto mismo por el que uno se hace cristiano, es decir, el bautismo, que en todas las iglesias se realiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, la vida cristiana desde su inicio va unida incondicionalmente a la confesión trinitaria. No es que a los primeros cristianos les gustara la especulación teórica, sino que es la vida práctica vivida en la Iglesia, sobre todo en el bautismo y la Eucaristía, donde se manifiesta la fe en la Trinidad. Son muchísimos los testimonios de los santos padres en esta fe trinitaria. Solo por poner algunos ejemplos, San Clemente Romano decía: ¿no es verdad que tenemos un solo Dios y un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia? O San Ignacio de Antioquía: sed dóciles al obispo y unos a otros, como lo fue Cristo según la carne al Padre, y los apóstoles lo fueron a Cristo, al Padre y al Espíritu. A lo largo de la historia de la Iglesia, sobre todo al principio, existieron muchas herejías que afectaban a la esencia de la fe cristiana, que es el dogma trinitario, cosa que obligó a los santos padres a reaccionar con firmeza, no para inventar nuevos dogmas, sino para expresar con toda la claridad posible la fe de la Iglesia. Esas nuevas expresiones para expresar la fe fueron las que se definieron como canónicas en los primeros concilios ecuménicos. Las principales herejías respecto de la Trinidad a las que tuvieron que salir al paso fueron básicamente tres, que luego se irán especificando en distintos heresiarcas. Pero básicamente, digo, hay como tres errores. El primero es negar que en Dios hay tres personas distintas. Sería la herejía del monarquismo. De este modo, el cristianismo no se diferenciaría del monoteísmo unipersonal del judaísmo. Lógicamente, esta herejía está relacionada con errores a la hora de comprender la divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, para Pablo de Samosata, Jesús sería simplemente un hombre que Dios adoptó como hijo. Esto sería el adopcionismo. Para otros, que sería el modalismo, el único Dios se manifiesta de maneras, de modos, de ahí el nombre modalismo, de formas distintas, como una misma persona que de alguna manera como que se pone tres máscaras diferentes. Esta forma de entender a Dios afecta también la comprensión del Espíritu Santo, que solo sería un tercer modo de presentarse el único Dios, y esto sería el sabelianismo. Otro error es afirmar tres personas distintas, pero no de la misma naturaleza, de manera que solo el Padre sería realmente de naturaleza divina, mientras que el Hijo no sería eterno, sino una criatura, aunque fuera creada antes que las demás y fuera adoptada como hijo. Este es el fundamento del arrianismo. Y lo mismo sucedería con el Espíritu Santo, que esto sería el macedonianismo. El arrianismo es una herejía de intelectuales. Arrio, igual que los gnósticos, tiene la necesidad de intermediarios entre la criatura y el Creador. Le parece imposible colmar de otra manera el abismo que los separa. Ahora bien, la teología del logos, del verbo, parece servirle de maravilla. El verbo que se encarnó en Jesús no es realmente Dios,
no es sino la primera de las criaturas, sacada de la nada como las otras, aunque nacida antes que todas las otras, para servir de instrumento a Dios en la producción de los otros seres. Solo el Padre, según estas herejías, es principio de todas las cosas, existe desde toda la eternidad y solo Él es no creado. El Hijo y el Espíritu Santo no serían, pues, dos personas divinas, sino los primeros términos de una cadena de seres creados que proceden de Dios por vía de libre elección. A decir verdad, Arrio se ocupa muy poco del Espíritu Santo y las controversias teológicas tratan primeramente sobre la naturaleza del logos, del verbo. Ese verbo creado apareció en Jesús. Jesús, pues, según estos, sería la criatura más perfecta que ha existido jamás. Sin ser Dios, por su obediencia y santidad, mereció ser hecho partícipe de la divinidad. La cristología de Arrio es, por lo tanto, una consecuencia de su doctrina trinitaria y el famoso grupo sectario de los Testigos de Jehová no son sino herederos de esta cristología y, por tanto, de esta errada doctrina trinitaria. En el extremo opuesto al monarquianismo, que o bien niega que haya tres personas porque el único Dios se presenta de tres modos distintos, o niega que haya tres personas de la misma naturaleza, es decir, solo el Padre sería Dios y el Hijo y el Espíritu Santo serían criaturas especiales, pero criaturas, pues frente a estas herejías, frente a estos conceptos heréticos de la identidad íntima de Dios, tendríamos el triteísmo, que lo que hace es negar la unidad de la Trinidad y afirma que hay tres dioses distintos como individuos de una misma especie. Y ojo, que esto que puede parecer cosas del pasado no lo es. Ya he mencionado que hay sectas que se llaman cristianas, pero no lo son porque abrazan o bien el monarquianismo o bien el triteísmo. Aunque hoy en día no se llamen monarquianos o arrianos, encontramos cristianos que piensan que el único Dios se manifiesta de formas distintas o que en la práctica no consideran al Hijo encarnado como una persona divina distinta del Padre. La teología racionalista moderna suele conservar la terminología trinitaria de la tradición, pero considera las divinas personas como personificaciones de atributos divinos como su poder, su sabiduría o su bondad. En la práctica, esta confesión parece ser para muchas iglesias y también para algunas comunidades católicas y desde luego para otros cristianos no católicos un simple residuo de otros tiempos. Nada tiene de extraño que durante la época de la Ilustración se formulara la pregunta sobre el valor práctico de creer en la Trinidad. Como la respuesta fue negativa, la doctrina trinitaria, si no se llegó a echar por la borda o a negar directamente, era algo así como un apéndice. Muchos, quizá la mayoría de los cristianos, hoy son meros monoteístas, pero no monoteístas trinitarios como deberíamos ser los verdaderos cristianos según las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la tradición. ¿Cómo responde la Iglesia a estas herejías? Responde con los padres, los santos padres, entre los cuales destaca sobre todo la figura de San Atanasio, que luchó contra el arrianismo cuando, y esto puede parecer sorprendente, la mayoría de la Iglesia parecía arriana y esta herejía tenía todas las papeletas para triunfar en la Iglesia. Antes de ver la respuesta de San Atanasio y de toda la Iglesia católica, vamos a hacer una pausa musical y continuamos con nuestro programa. Porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama.
es amor. El Hijo es gracia. El Espíritu Santo es comunión. Oh Santa Trinidad. Porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. El Padre es fuente de verdad. El Hijo es la verdad. El Espíritu Santo es también verdad. Oh Santa Trinidad. Porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. A ti el honor y el imperio, a ti el poder y la gloria, a ti las alabanzas por los siglos, oh Santa Trinidad. Porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Padre, en tu gracia y ternura, danos ser hijos en tu Hijo y en el Espíritu Santo ser hermanos, oh Santa Trinidad. Porque ustedes son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Continuamos con la pregunta 48 del compendio del Catecismo: ¿cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria en este espacio que se llama así, el compendio del Catecismo, y que está orientado a profundizar en la fe, madurarla en la vida, irradiarla en el testimonio, y al que estáis invitados todos los apasionados buscadores de la verdad, que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si estáis en las Islas Canarias, podéis escuchar este programa. Como digo, estamos en la pregunta 48 y antes de la pausa musical hemos hecho un repaso rápido de los errores que hay con respecto a la idea de Dios y algunas de las herejías que, basadas en alguno de estos errores, se dieron en la Iglesia Católica. Quizás la más difundida, con muchas posibilidades de instaurarse en la Iglesia, fue el arrianismo.
pero el Espíritu Santo suscitó al gran San Atanasio para evitar este error. Atanasio continúa con la tradición de San Ignacio de Antioquía y de Ireneo, con lo cual San Atanasio, lo único que hace es explicitar o poner aún más en orden la teología de San Pablo y de San Juan. Para San Atanasio, igual que para la tradición anterior, el logos, el verbo, no es una criatura por muy perfecta que sea, sino que es verdaderamente Dios. Procede del Padre por naturaleza y no por un acto de libertad análogo al que dio origen a la creación. Dios es uno y, sin embargo, antes de todos los tiempos, el Padre es distinto del Hijo y el Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo. El Padre fue siempre Padre. De lo contrario, habría estado primero sin razón y sin sabiduría. Igualmente, el Hijo fue siempre Hijo procedente del Padre, Dios de Dios, luz de luz. No es creado sino engendrado y su generación es eterna. Está tomado de la sustancia misma del Padre sin ser en modo alguno una porción, una parte de esta sustancia. Entre esta teología y la de Arrio hay un abismo, pero lo que principalmente los separa es la oposición de dos actitudes. Arrio, pese a su apariencia de piedad, es un intelectual aferrado a su sistema del mundo. Atanasio, en cambio, es un cristiano y un pastor para el que el cristianismo no es una doctrina filosófica, sino un mensaje de salvación. Viendo la fe en peligro, echa mano al timón y se preocupa menos por las fórmulas que por las cosas. El concilio de Nicea, en el año 325, primer concilio ecuménico, afirma la fe cristiana sobre Dios trino, ampliando las afirmaciones del credo apostólico sobre la persona del Hijo. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, no creado, sino consustancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó. La condena del arrianismo es clara, pero después del concilio continuó la polémica en la que intervinieron los emperadores Constancio y Valente, que eran partidarios del arrianismo. San Atanasio, por ello, fue perseguido y desterrado. Y sólo con la llegada del emperador Teodosio pudo manifestarse con toda claridad la doctrina católica sobre la Trinidad. En esta ocasión destacan las figuras del Papa San Dámaso y de San Basilio como los que consuman la obra de San Atanasio. En el año 382 hubo un sínodo en Roma y se dio en el año 381 el segundo concilio ecuménico, el de Constantinopla. Y en este sínodo y en este concilio se termina de definir el credo trinitario de manera definitiva. Es este concilio el que explicita la divinidad del Espíritu Santo y añade al credo la fórmula creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado y que habló por los profetas. Cuando el Concilio Ecuménico de Constantinopla y el Sínodo Romano, bajo San Dámaso I, reconocieron que el Espíritu Santo es verdadero Dios no creado y tiene su hipóstasis propia, llegó a su fin el proceso de formación del dogma trinitario y también de la doctrina sobre el Espíritu Santo. Alguna vez, oyentes, habéis enviado un mensaje diciendo que quizás la Iglesia utiliza un lenguaje muy complicado y por qué no se ciñe simplemente a lo que dice el Evangelio. Y ciertamente la Iglesia se ciñe a lo que dice el Evangelio, pero tiene que tratar de explicarlo. Y precisamente por esa necesidad de explicar el misterio de Dios de una manera precisa, sobre todo frente a las herejías, para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia tuvo que crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico.
tales como sustancia, persona, hipóstasis, relación. Al hacer esto, no estaba sometiendo la fe a la sabiduría humana, sino que le daba un sentido nuevo a estos términos destinados también a significar un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. La Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces por esencia o por naturaleza, para designar el ser divino en su unidad, el término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí, el término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Para defender la verdad de Dios revelada por sí mismo y contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, la Iglesia ciertamente tuvo que echar manos de términos que no aparecen en la Biblia, pero que resultaron imprescindibles para manifestar claramente la realidad de la Trinidad frente a diversas herejías. La unidad de la naturaleza divina se expresó con el término sustancia y de la misma naturaleza, que es lo que dice el Concilio de Nicea para expresar la divinidad del Hijo. Para afirmar la diversidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que participan de la única sustancia divina, se usó el término persona. De modo que el misterio inefable de la Trinidad se delimita y se defiende afirmando la única naturaleza divina en tres personas distintas. Para manifestar lo específico de cada una de las personas de la Santísima Trinidad, se emplea el concepto de relación entre las divinas personas. Es la relación específica y única de cada persona divina con las otras dos que hacen diferente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fueron grandes las polémicas entre las posturas heréticas y los defensores de la doctrina ortodoxa sobre el alcance y la necesidad de esos términos. De hecho, fue necesario un largo trabajo para ir delimitando el alcance y el contenido de estas palabras. De modo que puede decirse que no fueron los términos filosóficos los que remodelaron la doctrina cristiana sobre la Trinidad, sino que la fe de la Iglesia sobre la Trinidad buscó y modeló los términos necesarios que pudieran expresar la verdadera doctrina. Hasta que se pudo definir con exactitud el contenido de estas expresiones, no se pudo delimitar con claridad el misterio insondable pero concreto del Dios Trino. Aquellas apasionadas controversias no versaban sobre sutilezas inútiles. Se trataba de guardar la máxima fidelidad y de lograr la mayor exactitud conceptual en la interpretación del patrimonio bíblico. Lo nuevo y lo inaudito fue que ese patrimonio llegó a revolucionar todos los conceptos tradicionales de pensamiento. No bastó en modo alguno con aplicar los conceptos de la filosofía griega. Tales intentos acabaron siempre en herejía. Se trataba más bien de evitar, a la vista de los datos de la revelación, de la Biblia y de la tradición, un pensamiento unilateral inspirado en la filosofía griega, alumbrando un pensamiento personalista acorde con la Biblia y de crear así una nueva forma de pensar. El símbolo, el credo niceno-constantinopolitano, fue, pues, por una parte, el resultado de un largo y apasionado debate y, como tal, ha sido hoy el fundamento de todas las iglesias de Oriente y Occidente. El hecho de que se empleen fórmulas de origen filosófico para expresar el misterio de Dios ajenas al lenguaje bíblico no significa que se desfigure la revelación con filosofías humanas, sino que se busca el mejor modo posible de expresar la verdad revelada frente a sus atacantes, tanto en las celebraciones cristianas como en la predicación a los no creyentes y que sea posible participar en la vida trinitaria. Por eso es imprescindible una clara fe en la Trinidad para aquel que quiera vivir en comunión con Dios, es decir, con las tres divinas personas. La Escritura no ofrece una doctrina conceptualmente desarrollada. Lo que dice es, sin embargo, el fundamento de la posterior doctrina de la Iglesia sobre las tres personas. La Iglesia solo pudo usar un concepto filosófico de persona para exponer lo que la Sagrada Escritura atestigua, explicando el concepto filosófico, de forma que pudiera ser vaso de la revelación. Sin tal transformación, su utilización
habría llevado a representaciones heréticas. La revelación de Dios como trinitario no ocurrió, como ya hemos podido deducir, a modo de información o instrucción, sino mediante la actividad divina, es decir, del modo que el hombre pudiera darse cuenta de que Dios es una realidad trinitaria y experimentarlo como tal. La revelación de Dios al hombre implica que éste se apropie de la Trinidad, no como una verdad intelectual, sino como una realidad que se le regala, es decir, que participe de la vida trinitaria divina y adore y glorifique a Dios por su grandeza. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, la Trinidad consustancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina. A la hora de confesar nuestra fe en la Trinidad, es necesario afirmar a la vez que creemos en un solo Dios, como proclamamos al inicio del credo. Esta afirmación nos une al monoteísmo de los judíos y musulmanes. La Trinidad de personas en Dios es perfectamente compatible con la unidad de Dios, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo participan plenamente de la única naturaleza divina. De otro modo, caeríamos en el politeísmo al afirmar tres dioses distintos. Solo hay una sustancia divina que no se repite ni se divide. Cada una de las personas la posee completamente, por lo que cada una es enteramente Dios. Esa es la razón por la que no hay diferencia entre las tres personas divinas en lo que se refiere a su esencia. Ninguna es más divina que la otra o más omnipotente que la otra. La doctrina bíblica sobre la Trinidad de personas en Dios solamente es compatible con la doctrina fundamental de la misma Biblia acerca de la unicidad de la esencia divina si las tres divinas personas subsisten en una sola naturaleza. El término católico para designar la unidad numérica de la esencia divina de las tres personas es la expresión consagrada por el Concilio de Nicea, una palabra que significa de la misma naturaleza, y que se dice en griego homoousios. Recordemos lo que hay que mantener siempre cuando hablamos de la unicidad de Dios, que es compatible con la Trinidad de personas. La doctrina trinitaria no intenta negar la revelación de la Trinidad ni la unidad tanto racional como revelada. La Iglesia no quiere defender la unidad de Dios a costa de la doctrina trinitaria. Quiere justamente salvaguardar en la doctrina trinitaria el monoteísmo cristiano. La Iglesia considera la doctrina trinitaria como la única forma posible y consecuente del monoteísmo y como la única respuesta válida al ateísmo. La revelación de la Trinidad es, pues, la revelación de la esencia más profunda, de la esencia de la unidad y unicidad de Dios oculta al mundo, unidad y unicidad que fundan por su parte la unidad de la Iglesia y por medio de la cual garantiza la unidad del mundo. Así, la doctrina trinitaria constituye el contenido cristiano del monoteísmo, más exactamente concreta la afirmación abstracta de la unidad y unicidad de Dios, determinando en qué consiste esta unidad. La unidad de Dios aparece definida como comunión del Padre y el Hijo, e implícitamente como comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu como unidad en el amor. San Agustín ve expresada esta realidad en las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos una sola cosa, en las que aparece a la vez la distinción de personas y la unidad numérica de la naturaleza divina, es decir, una sola cosa. Se evita así la herejía de Arrio, que niega la consustancialidad del Padre y el Hijo.
Al decir somos una sola cosa, se evita la herejía de Sabelio, que piensa que Padre e Hijo no son personas distintas, sino modos de presentarse el mismo Dios. La cuestión que aquí nos ocupa sobre la conciliación de unidad y Trinidad en Dios puede, por tanto, ser respondida con Santo Tomás de Aquino desde el punto de vista de San Agustín. La esencia divina es tal que subsiste de tres modos, precisamente como Padre, Hijo y Espíritu. Estos modos solo pueden ser realmente distintos entre sí si cada uno de ellos es de alguna manera distinto de la esencia. Y este es el caso. Cada uno de ellos es objetivamente la esencia misma, pero se distingue, sin embargo, de ella como un modo entitativo de la realidad de la que es modo. Quizá podríamos expresar una forma más intuitiva de la Trinidad partiendo de la definición del apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Para que Dios sea amor en sí mismo desde toda la eternidad, sin necesidad de amar o ser amado por ninguna criatura, es preciso que en Dios haya personas que eternamente se aman y constituyan ese amor eterno y perfecto que es Dios. El amante, el Padre, el amado, el Hijo, y el amor con que se aman, el Espíritu Santo. La Trinidad de personas sería necesaria para que Dios pueda ser amor en una unidad indisoluble y eterna. El amor está en el Padre como origen puro que se derrama, en el Hijo como entrega y mediación pura, en el Espíritu Santo como alegría de la recepción pura. Estos tres modos en que subsiste la esencia una de Dios, el amor, son necesarios porque el amor no se puede concebir de otro modo. En este sentido, la confesión trinitaria posee una plausibilidad interna para la fe, pero ojo, que se pueda llegar a entender no significa que deje de ser un misterio, porque se trata de una necesidad en el amor y por tanto libre, que no cabe derivar previamente de su autorrevelación ni puede comprender racionalmente después de ella. La lógica del amor encuentra precisamente en la libertad irreductible e infundada su propia rectitud y fuerza persuasiva interna. Cada uno de los tres modos en que subsiste el único amor de Dios solo se puede concebir en relación con los otros dos. El Padre como autodonación pura no puede ser sin el Hijo que recibe, pero como el Hijo no recibe solo algo, sino todo, solo es en y por la recepción. Pero no recibiría la autodonación del Padre si la retuviera para sí y no la regalara a su vez. Así Él es recibiendo todo del Padre y entregándose totalmente al Padre, glorificando al Padre, como dice Jesús en su oración sacerdotal. El Hijo, pues, como existencia totalmente recibida, es gratitud pura, eterna Eucaristía, pura respuesta obediente a la palabra y a la voluntad del Padre. Pero ese amor recíproco tiende a desbordarse. Solo es un dar puro cuando se vacía y se despoja de la dualidad y asume gratuitamente a un tercero, donde el amor es pura recepción y cuyo ser consiste en recibir el amor común entre el Padre y el Hijo. Los cristianos desde siempre han creído en la Trinidad, no en la palabra Trinidad, pero sí en un Dios comunión, y creían en esto no porque fuera más bonito o porque parecía que tenía que ser así. Jesús, de hecho, fue condenado a muerte, reflejando como causa de la condenación que él se hacía semejante a Dios, con su conciencia de que no hay más que un solo Dios y que ese Dios es Yahvé y que no comparte con nadie su divinidad. Les resultaba difícil comprender al Hijo de Dios y que el Hijo de Dios fuera realmente igual al Padre, como él mismo decía. El Padre y yo somos uno. Y todavía les costaba más entender que hubiera una realidad divina que no entraba ahí, que era la promesa de Jesús. Recibiréis la promesa de lo alto. Yo derramaré, decía el profeta Joel, mi espíritu sobre vosotros y vuestros hijos e hijas profetizarán. El cristianismo
Es la única religión que afirma que Dios es amor y que por tanto el origen, el destino y el fundamento de todo es el amor. Y esto explica perfectamente nuestra propia experiencia, según la cual la suprema aspiración del ser humano es vivir una relación personal de comunión y comunicación plena, vivir en la plenitud del amor. Pero el cristianismo solo puede hacer esta afirmación porque cree en un Dios que es Trinidad, que es comunión de personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la que cada uno no vive para sí mismo, sino entregado por completo a los demás. El Dios trinitario es amor en acto que se origina en el Padre, es acogido y respondido en el Hijo y comunicado en el Espíritu Santo. El Padre es el amante, el Hijo el amado y el Espíritu Santo el amor. Y como esto es así desde siempre han existido el amante, el amado y el amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios cristiano es el Dios vivo, con un dinamismo interno tan exuberante, tan desbordante, que libremente ha creado al ser humano para llamarlo a participar de su plenitud de vida. Y es en la respuesta a esta llamada al amor donde se decide el éxito o el fracaso de nuestra vida, su realización o su frustración. Por eso, si queremos vivir conforme a la verdad de nuestro ser, si queremos sumergirnos con toda la creación en este dinamismo trinitario desbordante donde todo es don recibido y entregado, debemos reconocer la Trinidad. Cuando optamos por integrarnos en este movimiento, somos como una comunidad en la que cada uno realiza su tarea en beneficio de los demás. Cuando somos seducidos, al contrario, por el espejismo del egoísmo, rompemos este dinamismo, la comunidad se desmembra y aparecen el caos, la soledad, el sufrimiento y la muerte. Dios es amor, es comunión de amor. Y esta opción por el amor, por el don de uno mismo, que es tan fácil considerar teóricamente, luego en la vida práctica resulta más difícil de vivir. Pero lo cierto es que si creemos en el Dios que nos ha sido revelado, no creemos en una entidad solitaria, sino en un Dios que es relación, que es comunión de personas, que es amor en esencia, un amor al que estamos llamados a participar. Por eso la doctrina de la Santísima Trinidad es fundamental no solamente para la especulación teológica, sino para la vida práctica, porque de ella depende todo nuestro ser, ya que ella nos revela el ser íntimo de Dios. Vamos a dejar aquí el programa porque se ha terminado el tiempo, pero sin pretender aclarar el misterio de la Trinidad, deshacer el misterio, sí que me gustaría que nos quedase nítido en la vida, en el corazón, que el hecho de que Dios nos haya revelado su intimidad es para que participemos de ella. Ese Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, voluntaria y libérrimamente ha querido que penetremos en esa relación de amor, no solamente cuando vayamos al cielo, sino ya desde ahora podemos gozar del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hay alguna cuestión que os resulte debatible, si hay alguna pregunta que queráis formular o algún testimonio que dar, por ejemplo, si rezáis separadamente a cada una de las personas de la Trinidad o a cuál de ellas dedicáis más tiempo en vuestro diálogo amoroso, en la oración, cualquier cosa que queráis compartir, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Dios Trinitario. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre de Dios, Hijo Jesucristo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga.
El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.